también qué es lo que está pasando en otros lugares de nuestro país. Así que les invito a que se queden conmigo acá en Comunidad Radio UCR. De cerca. Conoce a fondo los temas comunitarios nacionales. Comunidad Radio UCR. Así es, estamos acá en Comunidad Radios UCR hoy martes 21 de octubre. Se nos va un poquito ya el mes de octubre y bueno, ya dándole espacio a los últimos meses de este año. Para mí pues bastante rápido se nos va este 2025. Y como les decía hace escasos segundos, hoy en Comunidad UCR queremos conocer un trabajo académico que busca visibilizar la vulnerabilidad hacia el cuerpo y la naturaleza a través del poder, una mirada a la necropolítica ambiental en Costa Rica. Para profundizar sobre este tema nos acompaña la persona autora de esta investigación, con quien vamos a dialogar sobre las causas, impactos y posibilidades de cambio ante esta realidad. Nos acompaña de manera virtual Jocelyn Díaz Naranjo, trabajadora social. Muy buenos días, Jocelyn. Gracias por estar conmigo acá en Comunidad. Buenos días. Jocelyn, quizá, bueno, las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar en la retransmisión, o que nos ven por redes sociales, pues digan, bueno, ahí escuché como parte de ambiente, de los derechos humanos, del cuerpo, pero bueno, vamos a ir poco a poco a entender el tema y a profundidad. Quizá podríamos conversar iniciando de conocer brevemente de qué trata esta investigación, qué fue lo que le motivó a estudiar la relación entre el cuerpo, la naturaleza y la economía capitalista del Estado, por ejemplo. Bueno, inicialmente esa investigación fue para mi tesis de licenciatura e inicialmente yo quería abordar el tema de los animales atropellados en carretera y cómo estos cadáveres, ¿verdad?, nos hablan de esas relaciones de poder, porque al final del día la muerte no es nada más un hecho natural de la vida, sino que también la muerte es una dinámica de poder y se da sobre ciertos cuerpos a partir de relaciones de poder. Entonces yo quería hablar de los animales en carretera, sin embargo, por un tema de acceso a la información y de recursos disponibles, al final decidimos irnos por otro lado y este caso seleccionado fue el caso de la comunidad de Andrés. Desde hace ya varios años, su acceso al agua potable ha sido afectado grandemente debido a la dependencia tan grande que tiene este país en el uso de plaguicidas. Uh-huh. Cuando ya usted incluye, bueno, usted nos habla sobre la parte de los animales atropellados en carretera, pero cuando ya usted une la parte del cuerpo de las personas, de los seres vivientes, ¿cómo hace como, porque yo me imagino que es un mar de información, normalmente cuando uno entra a investigar un tema, más un tema académico para optar por un grado, pues hay mucha información. ¿Cómo hace para llegar a hacer esta concatenación de estos elementos? Creo que una autora fundamental para mí en la investigación fue Judith Butler, que es una filósofa que habla acerca de la vulnerabilidad. Y es una vulnerabilidad que es común a todos los seres vivos. No solamente es común a los seres humanos, sino que también los animales y la naturaleza poseen una vulnerabilidad que es agudizada y explotada en virtud de ciertos intereses y de ciertas dinámicas. Y eso es algo que tenemos en común nosotras como seres humanos con cualquier otro ser vivo. Entonces ahí en esa vulnerabilidad que tenemos en común, que es acrecentada en este contexto a partir de dinámicas capitalistas, que yo veo el vínculo entre las afectaciones que tenemos nosotras y nosotros como humanos a las afectaciones que tienen la naturaleza y los animales. Uh-huh. En el texto que usted me facilitó, hay varias cosas que me llaman la atención, entonces vamos a ver si nos da chance de poder conversar en este espacio, pero bueno, se menciona que específicamente tanto el cuerpo humano como la naturaleza son territorios de dominación dentro del sistema económico actual. Quizá podamos ir también entendiendo en cómo y de qué forma va entrando esto del poder de la economía actual, qué significa y cómo se manifiesta en la vida cotidiana de las personas. Sí, a ver, los cuerpos no podemos como entenderlos nada más desde, a ver, el poder no los entiende meramente desde un ser vivo que posee dignidad y valor intrínseco, sino que desde una perspectiva biopolítica somos comprendidos a partir de nuestra capacidad productiva,
de nuestro valor, de nuestras capacidades, sino tanto de un valor intrínseco. Y es a partir de ahí donde podemos entender por qué ciertos cuerpos, ciertos sectores sociales, ciertas personas, quizás son sujetas a una mayor injusticias que otras, porque el cuerpo no existe nada más como en un vacío por sí solo, sino que está sujeto a muchas relaciones de poder y percepciones y muchas decisiones políticas, ¿verdad? No cuestiones ontológicas, sino políticas que determinan como el rumbo o el camino a seguir para proteger o vulnerar a ese cuerpo. Y precisamente eso se expresa tanto en los seres vivos, en los animales. Un ejemplo. Tal vez, Jocelyn, si te puedes acercar un poquito al micrófono porque creo que perdimos ahí. Ajá, Claro. listo. Creo que una forma muy clara en la que podemos ver cómo el territorio es, cómo el cuerpo y el territorio son sujetos a relaciones de poder es, por ejemplo, los casos actuales en las zonas costeras que se están vendiendo las zonas protegidas para poder hacer hoteles, por ejemplo, y entonces no importa la vida de las comunidades, de las personas que residen en estas zonas, cómo eso les vaya a afectar, no importa el bienestar de los animales que residen en esas zonas, no importa el bienestar de los manglares, de los ríos, de nada. Lo que importa es la capacidad económica de este lugar y la capacidad económica y el potencial económico de estas personas y de estos cuerpos. Y es a partir de ahí que se empieza a vulnerar su calidad de vida y que empiezan a ser prácticamente abandonados y excluidos, privilegiando primeramente la capacidad económica sobre la dignidad y la vida de las personas y del medio ambiente. Ahí, bueno, hay como que a veces podemos, cuando escuchamos este tema, Jocelyn, y pensamos en un país como Costa Rica, ¿verdad? Que al principio yo decía, nos posicionamos como un país que protege la naturaleza. Tal vez podamos conversar o analizar de qué forma se expresa esa contradicción entre el discurso de desarrollo sostenible y las prácticas que destruyen el ambiente específicamente, tal vez con ejemplos, quizá como usted lo está haciendo también, que se dan actualmente en el país. Sí, un hallazgo de mi tesis y una premisa muy importante es que al final del día y lamentablemente el desarrollo sostenible es una herramienta discursiva de parte de los estados, porque no podemos hablar, no podemos alcanzar un desarrollo sostenible si desde el fondo no existe la voluntad política para modificar y transformar las relaciones y las dinámicas que generan esa insostenibilidad. Entonces, y es algo que yo hablaba en mi tesis, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de cipreses, a la hora de determinar que el agua estaba contaminada, se tomaron ciertas acciones muy puntuales de parte del Estado para poder darle agua a la comunidad, como mandar camiones cisternas, por ejemplo, y hacer más estudios. Y fueron acciones muy puntuales para responder al problema puntual. Sin embargo, a un nivel más grande, a un nivel ya más global y estructural, no se tomaron acciones contundentes y certeras para poder atacar de raíz el problema que estaba o la causa de que impedía el acceso al agua de la comunidad. Y entonces es ahí donde vemos como que ese desarrollo sostenible no es verdaderamente alcanzable, porque el tema de la comunidad, ¿verdad? Lo que está pasando en la comunidad de cipreses, si no se ha logrado transformar del todo la situación es porque este país depende de los plaguicidas para los cultivos, para la exportación, porque lo que importa aquí es exportar, es generar dinero, es la venta y consumo de plaguicidas, es mantener la economía de una forma dinámica. No precisamente paralizarla, que es lo que vendría a hacer el transformar verdaderamente estas dinámicas que están permitiendo lo que está pasando en sus precios. Jocelyn, hace un ratito, quizá cuando se nos fue un poco el sonido, quisiera como rescatar términos, ¿verdad? Que hay muchos dentro de su investigación. Y también se hablaba al principio del tema de los cuerpos y aparece la categoría o el término de cuerpos animalizados. ¿Tiene que ver con esta primer motivación que usted tenía o a qué se refiere ese término y qué implicaciones tiene cuando hablamos de derechos humanos y ambientales, ¿verdad?
Sí, no precisamente tiene que ver con ese interés inicial, sino que esta categoría viene a explicar, digamos, ese cuerpo, ya sea animal o humano, que ha pasado por una serie de distinciones políticas y de decisiones también políticas que han permitido que ese cuerpo sea abandonado. Entonces, no estamos hablando de un cuerpo que no es humano o de una persona a la cual se le es arrebatada su humanidad, sino que es un cuerpo que ha sido sujeto a toda una cadena de jerarquías, de decisiones y de exclusiones que permiten que sea abandonado y vulnerado de una forma que otros no están recibiendo sobre su propio cuerpo. Ujú. Para las personas que nos están escuchando, también Jocelyn que nos acompaña, vamos a hacer una breve pausa en nuestra conversación para pues hacer también una seguidilla de que le hemos dado al tema de la construcción de un atracadero en Puerto Viejo. Y un poco creo, Jocelyn, perdón, que aquí se mete el tema ambiental y el tema de imposición del poder. Así que pues creo que es pertinente también a la conversación que estamos teniendo hoy. Vamos a hacer una breve pausa en la conversación y escuchamos cuál es este problema con relación a la construcción de un atracadero. Al parecer, pues es un atracadero, pero pues lo que hemos recibido de información, la intención es hacer varios atracaderos en Puerto Viejo. ¿Cuál es el problema y qué es lo que está pasando con esta situación? Escuchemos la cápsula y ya venimos con más. Voces Comunidad. Grupos ambientalistas y comunitarios están preocupados por un nuevo proyecto de atracadero en Puerto Viejo de Talamanca. ¿Qué es lo que está pasando? La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, JAPDEVA, anunció la aprobación de un nuevo proyecto de atracadero vecinal en Puerto Viejo de Talamanca, con una inversión de 950 millones de colones. Pero grupos de mujeres, ambientalistas y comunitarios expresan su preocupación por considerar que existen antecedentes de proyectos fallidos y los riesgos que esta obra representa para el ecosistema marino. Para conocer más sobre estas preocupaciones, escuchemos a Ana María Arenas de la Red de Mujeres Costeras y Rurales. Una de las grandes preocupaciones que tenemos los grupos ambientalistas, sobre todo los grupos que trabajamos en temas de océano y protección de corales, es que justo ahí donde ellos quieren hacer el proyecto que ya han tratado de hacer anteriormente otros proyectos como el Parque Lineal, la Marina y un atracadero, que esta vez viene como, lo vienen nombrando como si fuera un atracadero vecinal, como si fuera de un pacto menor. Pero lo que pasa es que justo ahí al lado tenemos un arrecife que está muy vivo, muy sano y muy resiliente, que es un arrecife de coral que mucha gente no sabe que está y que la comunidad y sobre todo los desarrolladores han tratado de silenciar ese arrecife para poder hacer estos proyectos. Y otro de los problemas que puede tener o surgir es que el impacto del oleaje que hay ahí, ¿verdad? Va a impactar este atracadero y por ende tienen que crear una zona de rompeolas. Al crear la zona de rompeolas va a generar que la ola de salsa brava, que es conocida mundialmente y es un atractivo turístico que tenemos en la zona, se vea afectada. La comunidad recuerda que ya hubo 2 intentos fallidos de proyectos similares, en 2008 y 2019, que fueron rechazados por irregularidades, estudios de impacto ambiental deficientes y ausencia de procesos de consulta. Actualmente denuncian que la única información disponible es una imagen publicada en redes sociales de JAPDEVA, sin registros accesibles en Setena ni audiencias públicas como exige la ley. Según comentan, estos proyectos han fracasado gracias a la resistencia organizada de la comunidad. Para ellos y ellas hay otras situaciones urgentes que se deberían tratar. Escuchemos nuevamente a Ana María Arenas, quien profundiza en esto. Nuestra comunidad tiene grandes abandonos estatales. No tenemos un colegio. Los jóvenes tienen que ir a estudiar a Bribri o a Cahuita o al Valle de la Estrella después de que terminan la escuela. En este momento la escuela está siendo renovada, la del centro de Puerto Viejo. La planta de aguas residuales no está funcionando.
no se han conectado las familias y hoteles y comercios a la planta de tratamiento de aguas residuales, por lo cual el proyecto está inactivo. Y también tenemos serios problemas de racionamiento de agua potable. Entonces, nosotros creemos que 950 millones en hacer un atracadero que no va a funcionar todo el tiempo porque sabemos que las estaciones de mar son muy cortas, se podrían invertir en nuestra comunidad y trabajar sobre todo el tema del agua. Nosotros seguimos impulsando proyectos donde no podemos abastecer a tanta gente en servicios básicos. Por esta razón, quienes se oponen al proyecto reiteran su rechazo al atracadero y exigen la activación inmediata del Consejo de Corales, así como procesos transparentes y participativos que garanticen la inclusión de todas las voces de las decisiones sobre el futuro del Caribe Sur. Además, demandan una inversión social real en las comunidades. Voces Comunidad. Son las 9:19, volvemos aquí a Comunidad Radios UCR y con relación al tema de la construcción de este atracadero en Puerto Viejo, pues nos ha llegado durante la semana también información que indica que ante estos hallazgos, abogados ambientalistas, profesionales, personas académicas, activistas y miembros de la comunidad han analizado que posibles acciones legales y administrativas no están, que hay falta de transparencia y participación ciudadana en el proceso. Se ha pedido varias veces el expediente a Setena y se les ha negado diciendo tal vez que no lo tienen aún. Las personas de la comunidad denuncian que mientras apenas se conoce la existencia de la viabilidad ambiental, está siendo convocada a un supuesto proceso de consulta que lo que trata es de legitimar un proyecto que ya además fue aprobado y que consideran una burla al derecho a la participación ciudadana y al acceso a la información pública. Señalan además que el atracadero ha sido rechazado en múltiples ocasiones anteriores, como ya lo escuchábamos en la cápsula, y que se ubica pues una zona arrecifal altamente viva y amenazada. Las personas en la comunidad pues siguen dando lucha con este tema. En algún espacio que tuvimos acá en la radio UCR nos decían que la idea no es solamente la construcción de uno, sino de más atracaderos. Así que pues vamos a darle seguimiento al tema acá en comunidad, que es lamentable, pero que Jocelyn, bueno, se entrelaza un poco o creo que bastante con lo que nosotras venimos conversando sobre este espacio o el asunto de que el poder está invadiendo y vulnerabilizando a las comunidades y a las personas que aún están más vulnerabilizadas, que es un poco lo que veníamos conversando al principio. Claro, sí, y a mí con todo esto de este atracadero, lo que me llama la atención es, y nos pone en evidencia, es cómo los mecanismos y procesos legales al final del día vuelven legítima esa explotación de la naturaleza y esa vulneralización de las personas y del territorio, porque al final del día, y es algo que pasa con el tema de plaguicidas, ¿verdad? Que se toman decisiones que afectan a las comunidades agrícolas y rurales, que afectan su calidad de vida y su salud a posterior. Sin embargo, como es legal fumigar en ciertas zonas, fumigar en ciertas distancias, por ejemplo, o en este caso, como se considera legal construir X o Y cosa, entonces se invalida la preocupación y la voz de las personas y su dignidad, ¿verdad? Que siento yo que es como, aquí lo que yo más logro ver, cómo se niega esa humanidad desde el poder, desde la legalidad, desde los procesos técnicos y burocráticos, porque entonces a partir de que hay aval legal, entonces ya no importa la queja, no importa desde el Estado, ¿verdad? No importa la incomodidad de las personas, porque ya hay aval técnico, ya hay aval legal, entonces no hay nada, entre paréntesis, ¿verdad? Entre comillas, no hay nada que hacer. También perdón, sí, no sé si vas a agregar algo. Continúo. Creo que también es un tema que lo hemos venido viendo mucho durante este año en comunidad, de que pues toda la parte institucional lo que hace es que las personas pues más bien sientan que ya no pueden hacer nada. Es como, bueno, lo último a lo que creemos que podemos recurrir, que son la normativa, las instituciones, pues este es el actuar y entonces creo que yo un poco que es la sensación de que hay un pegar contra pared constantemente de las personas que están en estas zonas viviendo este tipo de cosas. Quizá volviendo al tema, bueno, que no es que nos hayamos salido porque tiene mucho que ver con esto,
de la investigación, hay un concepto que a mí me gustaría, Jocelyn, que usted pueda ampliar y es el de necropolítica, porque es clave, siento yo, en su trabajo, cómo se puede entender la necropolítica en un contexto como el costarricense, tal vez no únicamente en escenarios a los que se le vinculan más, como la guerra o el genocidio, pero cómo lo podemos traducir a lo que está pasando actualmente. Primero, ¿qué es y cómo se da en nuestro país? Ok, sí, este concepto es planteado por un filósofo sudafricano. Él lo plantea después del 11 de septiembre, de los atentados del 11 de septiembre, y él empieza a hablar de cómo la biopolítica administra lo que es la vida, sin embargo la necropolítica administra lo que es el poder, el dar muerte, ¿verdad? Y él lo refleja en las épocas antiguas, por ejemplo, el rey soberano tenía ese derecho precisamente soberano de decidir quién podía morir y quién podía vivir, y se ejercía este poder de dar muerte de una forma muy deliberada. Sin embargo, actualmente, por supuesto, no tenemos esas formas tan deliberadas de ejercicio de decidir quién puede vivir y quién, debe, y quién puede morir. Entonces se va ejerciendo ese poder, ese ejercicio se va dando de formas más solapadas. Y como vos comentas, y yo también lo comento en la investigación, los ejemplos que el filósofo da inicialmente es el genocidio, el campo de concentración, que son expresiones muy agudas, muy viscerales de lo que es la violencia y lo que es este derecho de poder. Sin embargo, Jocelyn, Latinoamérica, quizás te puedes volver a acercar, creo que también hubo ahí un problemita con el micrófono, listo. okay. Sin embargo, Latinoamérica por sí sola y también, o sea, los países del sur global, un ejemplo perfecto de que no es necesario un subsidio a una concentración para ejercer ese derecho a dar muerte. Y no es precisamente tan deliberado, sino que también se da a través del abandono. Porque, como mencionaba anteriormente, cuando se agudiza la desigualdad y la justicia social, lo que se está facilitando es que ciertos grupos de seres vivos puedan ser abandonados al punto de llegar a la muerte. ¿Ok? Porque, vamos a ver, las personas en la comunidad de cipreses no tienen agua potable, ¿verdad? Verdaderamente potable. Esa agua que están consumiendo les puede enfermar, puede darles cáncer y diversos tipos de enfermedades. Y si el día de mañana alguna de estas personas muere a partir de la enfermedad que le dio por consumir esta agua, eso es necropolítica. Ahora, el vínculo no va a ser tan claro, no, el Estado no va a venir a reconocer como su papel y su cuota de responsabilidad en la muerte de esa persona, pero nosotros podemos entender que ahí está, porque a partir del abandono, a partir de excluir a las personas de los mecanismos de protección, es que se va gestando esa necropolítica. Y otro ejemplo, así como breve, es en este caso del clorotalonil, que es el plaguicida que está afectando el agua de la comunidad de cipreses. Este plaguicida fue prohibido en 2019 en la Unión Europea. Y lo que ellos decidieron hacer, en lugar de destruir el clorotalonil, porque eso obviamente no era económicamente viable, lo que decidieron hacer fue exportar este plaguicida a países del sur global que no poseen mecanismos técnicos y legales para regular plaguicidas. El riesgo sigue estando, el clorotalonil sigue siendo cancerígeno para cualquier persona en este mundo, pero entonces las personas en Europa tienen una barrera mínima de protección a nivel legal y las personas del sur global se ven totalmente expuestas a esto. Uh -huh. Eso es necropolítica. Uh -huh. Sí, me gustaría tal vez, bueno, si ahí en algún momento se iba un poco la información, creo que sí puedes estar ahí cerca del micrófono lo más que puedas, pero ya al final sí te escuchábamos. Y bueno, vos has mencionado mucho el caso de cipreses de Cartago y es central en la investigación, pero pongamos en contexto, yo sé que lo hemos tenido acá, precisamente no necesariamente más bien las personas nos hayan escuchado o sepan lamentablemente qué está pasando ahí, entonces, ¿qué ocurre en esta comunidad? ¿Por qué se convierte en el ejemplo tan importante de la problemática para abordarla en la investigación? Sí, y yo también quiero aclarar aquí que yo no soy parte de la comunidad de cipreses, yo ni siquiera resido cerca, yo simplemente realicé mi investigación y ellos tienen el grupo de Frente Ecocipresas que es conformado por personas de la comunidad a quienes también hay que darles, ¿verdad?, voz y atención. Lo que pasa a grandes rasgos es de que las personas empiezan a notar que el agua tiene un sabor extraño, y también tenían demasiados racionamientos de agua. Entonces, a partir de empezar a investigar un poquito qué es lo que estaba pasando, se dieron cuenta que las zonas de recarga acuífera de las nacientes de agua estaban invadidas por cultivos a los cuales se les
ponen plaguicidas, por supuesto, y esos plaguicidas empezaron a contaminar el agua de la comunidad. Le empezaron a contaminar a niveles que ya sobrepasan los límites permitidos según la legislación nacional. Entonces, a partir de ahí, se clausuran bastantes nacientes de agua, bastantes tomas de agua, y a la gente lo que tiene que empezar a hacer es recibir agua a cisterna, ir todos los días a la cisterna o hasta el tanque de agua a agarrar el agua potable para poder comer, para poder bañarse, para poder consumir. Y esta problemática explotó en 2022, sin embargo, hasta la fecha no se ha resuelto, sino que más bien se han encontrado que muchas comunidades en la zona de Cartago, que es una zona agrícola y rural, tampoco tienen agua potable porque está contaminada con plaguicidas. Sin embargo, y lamentablemente desde el gobierno se trata de minimizar esa contaminación, se trata de hacer creer que no es tan grave, o si incluso se han subido los límites mínimos para entonces así no tener que dar agua por caminos y cisternas, sino alarmar tanto a la población. ¿Qué se ha encontrado en las instituciones, Jocelyn? Tal vez dentro de la investigación, las instituciones del Estado no tienen entonces la capacidad de respuesta adecuada a atender la crisis, por ejemplo, la de cipreses. ¿Cuáles son como esas limitaciones que se han encontrado o qué se identificó con relación a las instituciones, por ejemplo, la IA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, un poco para entender, digamos, esa otra parte? Sí, creo que como ticos nosotros, sí, está como este chiste de que se tiran la pelota entre una institución y otra. Y es que podrá ser como un tema como jocoso a nivel de conversación, pero es que el fondo es que eso es real y eso pasa porque los reglamentos de cada institución permiten y facilitan que se tiren un problema de una entidad a otra. Para el final del día no da resolución ninguna de ellas. Y eso es lo que ha pasado entre el MAC, entre la IA, principalmente. También aquí hay como un tema, ¿verdad?, histórico de cómo el MAG ha sido debilitado históricamente a partir principalmente de los programas de uso estructural, donde se empezó a debilitar la intervención del Estado en lo que era la agricultura y se empezó a debilitar las capacitaciones, entra la empresa privada empieza a tomar más partido y el MAG verdaderamente tiene un reglamento que está muy limitado, que es muy débil y que no responde a la realidad nacional actual del uso de plaguicidas. Entonces, ni siquiera las entidades tienen los mecanismos legales necesarios para poder dar respuestas contundentes o respuestas profundas que puedan de verdad transformar. Y asimismo también están en las instituciones personas que han internalizado mucho esa deshumanización hacia las comunidades agrícolas y rurales que les permite actuar con desdén a partir hacia las problemáticas que tienen estas comunidades. ¿Qué considera usted a la hora de acercarse a la comunidad de la importancia de la resiliencia, de qué se puede rescatar? Porque, bueno, hablamos de cipreses de Cartago, pero ahorita escuchábamos que también en el Caribe, escuchamos que, bueno, en todo el país hay comunidades y hay organizaciones comunitarias, pero específicamente puede resaltar de lo que ha hecho o ha logrado esta comunidad o quienes se han unido en Cipreses de Cartago. Sí, para mí el accionar del Frente Ecocipreses es fundamental y siento que es de las intervenciones sociales más importantes que han habido en el país en los últimos años en tema de plaguicidas, porque al final del día, el Frente Ecocipreses, que es un grupo muy pequeño de personas, no son ni 20 personas, pero creo que son menos de 10 incluso, pero es un grupo pequeño de personas que se organizó y que ejerció mucha presión al punto tal que gracias a su presión se logró realizar este reglamento que prohíbe ciertos plaguicidas, incluidos el crotaronil, el bromacil y otros plaguicidas que eran nada más prohibidos por decreto, pero no por ley. Entonces, para mí, ese es un aporte fundamental que ya el país necesitaba hace muchísimos años y afortunadamente, gracias al esfuerzo de estas personas, se logró llegar ahí. Y logran posicionar sobre la mesa que sus vidas importan, que su bienestar importa, que su bienestar no es negociable. Y creo que al final del día, eso es como algo que todas y todos tenemos que reconocer de las organizaciones comunitarias, y es que son personas que no tienen miedo a luchar por su dignidad
a luchar por sus derechos y por su bienestar. Y quizás las personas que no tenemos como esas afectaciones tan profundas en nuestras comunidades, lo que tenemos que hacer es siempre apoyarles, darles voz, darles espacio, porque no solamente les afecta a ellos, sino que también nos afecta a todos. Y eso yo creo que es algo que la comunidad de cipresas, el Frente Cocipresas, ha logrado colocar también muy bien sobre escena. Estamos conversando con Jocelyn Díaz. Me gustaría, Jocelyn, mencionar, bueno, que el trabajo de investigación para aprobar la modalidad, para optar por el grado y el título de licenciatura es el que estamos hablando hoy, muy pertinente, como decíamos, con el tema de la comunidad. Lleva como tema las ficciones del sistema capitalista, el derecho al medio ambiente sano y el derecho a la vida de todos los seres vivos. Y hablamos acá, pues profundizamos con Jocelyn, quien es autora de esta investigación sobre el cuerpo, la naturaleza y el poder del Estado, que es lo que hemos venido conversando durante esta casi media hora. Quizá, Jocelyn, a mí me gustaría también pues abordar un poco el tema de los retos, ¿verdad? Porque es un título, lo que leo ahora y lo que hemos venido abordando, que quizá la gente pues no todos los días nos sentemos a pensar la relación que hay entre cuerpo, naturaleza y cómo el poder puede decir quién vive, quién no, desde como lo venimos o lo ha venido usted explicando ahorita, pero los retos de este trabajo, un poco como para poder dar esa línea o ese hilo conductor, qué fue lo que encontró en el camino, quizá también cuando usted se acerca a la comunidad, a las instituciones, un poco para conocer también ese tema. ¿Retos te refieres como a mis retos como investigadora o...? Podríamos hablar de lo que has encontrado, sí, tanto en la investigación, pero también como a lo que a esos espacios, agujeros negros también de la parte del Estado. Ujú. Ok, entiendo. Sí, creo que uno de los hallazgos más complejos de la investigación fue, por ejemplo, el papel de la asada de cipreses en el caso de la comunidad, que si bien la asada debería estar ahí para velar porque la comunidad pueda tener agua potable, la asada en este caso se puede demostrar que más bien estuvo velando para proteger el uso de plaguicidas y para proteger, para más bien deslegitimar el accionar del Frente Cocipreses. Y es ahí donde uno viene a analizar, ¿verdad?, cómo décadas de abandono del Estado repercuten en que la comunidad haya preferido o escuchar la voz de la son miembros de la comunidad, que ellos conocen, en quienes confían, que tienen, que tienen un prestigio dentro de la comunidad, versus a querer escuchar la voz de la IA o de otras personas que reconocían que el agua estaba contaminada y que había que hacer algo al respecto, porque la asada de cipreses lo que su discurso siempre fue: el agua no está contaminada, no hay certeza, no pasa nada. Cuando sí había certeza de la contaminación, cuando sí existe hasta la actualidad certeza de esa contaminación. Entonces, ahí uno puede lograr aproximarse a las repercusiones que tiene el abandono histórico del Estado hacia las comunidades rurales. También yo creo que otro reto es precisamente lo que mencionaba anteriormente sobre las instituciones del Estado, cómo esa deshumanización se ha internalizado en las y los funcionarios y repercute en su accionar, en tomar decisiones que afectan a las comunidades en las que ellos y ellas no viven, a las que probablemente no les afectan y no toman en cuenta el deber que tienen de velar por la protección de estas personas. Y al final del día, accionar de esta forma, desde la deshumanización del otro, permite que la necropolítica pueda ser ejercida y es necesario para que el capitalismo también pueda avanzar, porque el capitalismo necesita eso, que deshumanicemos a los demás, que logremos obviar la dignidad que merecen y sus derechos. Entonces eso ya también tiene una cuestión muy interna, ¿verdad? De cómo no es solamente que el Estado tenga mejores leyes más efectivas, sino que también nosotros como seres humanos podamos recobrar esa dignidad y esa humanidad que merecen todas las personas, esa dignidad que merecen todos los seres vivos y no solamente los que yo conozco o los que me afectan o no. Entonces creo que esos son como quizás retos como siento yo como más profundos que yo he encontrado y que son los que me siguen, los que siguen resonando conmigo, ¿verdad?
porque como te digo, o sea, una cosa es abogar por mejores leyes, pero otra cosa es también que las personas que van a ejercer esas leyes las ejerzan de forma íntegra, de forma digna y de forma justa para con las demás personas, en lugar de ver cómo se pueden zafar de las leyes para hacer cosas que no son correctas, ¿me entiendes? Es como, es un reto muy personal y muy colectivo también. Vamos a hacer otra breve pausa, Jocelyn, a las personas que nos escuchan, quienes se conectan por redes sociales y tienen como alguna pregunta también sobre el tema, la pueden dejar por acá para conversarla también con Jocelyn. Ahora vamos a escuchar una cápsula sobre la ley para el acceso, uso y control de la tierra por parte de las mujeres. Escuchamos esta cápsula y ya venimos a nuestro bloque final de Comunidad Radio UCR. Voces Comunidad. ¿Sabía usted que en Costa Rica se aprobó recientemente la ley para el acceso, uso y control de la tierra por parte de las mujeres? Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Pues que el Estado costarricense ahora está obligado a promover el acceso de las mujeres rurales a la tierra, garantizando igualdad, bienestar, democracia y al mismo tiempo la conservación y protección de los bosques. La diputada independiente Katia Cambronero nos explica más sobre este proyecto. Es importante resaltar que el proyecto Tierra para Mujeres lo que busca es crear un fondo de tierra que sean recursos destinados específicamente para dotar de tierra a mujeres en las zonas rurales. Ya existen estadísticas generales donde se ha visto que tan solo un 8% de la tierra en zonas rurales costarricenses está en manos de mujeres, razón por la cual presentamos el proyecto de ley. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Censo Nacional Agropecuario 2014, las mujeres representan un 15,6% de las productoras del país. Sin embargo, cuando se habla de títulos de propiedad agropecuaria, apenas un 8,1% está a nombre de mujeres. Además, un 25% de las productoras trabaja en fincas de menos de 1 hectárea y solo un 5% tiene 5 hectáreas o más. En total, las fincas lideradas por mujeres representan apenas un 4,4% de la extensión agrícola registrada a nombre de personas físicas en Costa Rica. También señalan que la situación de las mujeres en el país no es muy distinta a la del resto de regiones, ya que según las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, apenas el 20% de las tierras agrícolas en América Latina están en manos de mujeres, aunque ellas representan casi la mitad de la fuerza laboral agrícola, un 43%. Entonces surge la pregunta, ¿cómo se va a ejecutar este proyecto? Escuchemos nuevamente a la diputada Katia Cambronero. El mismo, como lo decía anteriormente, lo que busca es crear ese fondo de tierra que sale de un porcentaje de los impuestos del INDER que se pagan para capitalizar al INDER. Luego establece estadísticas y mecanismos de medición para monitorear el avance de la adquisición de tierra por parte de las mujeres. Establece que los programas de desarrollo rural que logre ejecutar el INDER, al menos el 50% de sus fondos esté destinado a mujeres, a jóvenes y a diferentes etnias. La ley también establece que el 8% del timbre agrario se usará para la dotación y regularización de tierras para mujeres, además de otras acciones para reducir la brecha de género en este ámbito. Además, instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Ministerio de Agricultura y Ganadería también tendrán un papel clave: brindar asistencia técnica, capacitar y abrir puertas en los mercados laborales y productivos. Esto incluye apoyo en la generación de ideas, acceso a recursos financieros y sobre todo la garantía de que las mujeres puedan ser parte activa en el desarrollo rural del país. Voces Comunidad.
Regresamos a Comunidad Radios UCR, son las 9:42. Estoy conversando con Jocelyn perdón, Díaz Naranjo, trabajadora social, sobre su trabajo académico que busca visibilizar esa vulnerabilidad que hay hacia el cuerpo, la naturaleza, a través del poder. Jocelyn, ya vamos llegando casi al final, pero me gustaría conocer, porque vemos este panorama y decimos, bueno, sí es un panorama difícil porque no es como una cosa exclusiva de Costa Rica, es una cosa que se da en todo el mundo, pero ¿cuáles son quizás esas recomendaciones que se hacen o esas conclusiones del trabajo que se podrían mejorar con relación al tema? Ok, innegablemente en un tema de materia legal, porque se debería actuar a la hora de trazar leyes o modificar leyes relativas al tema de plaguicidas, se debería actuar desde un principio precautorio, no desde la permisividad o desde buscar flexibilizar las leyes para beneficiar el uso de plaguicidas o al sector exportador de plaguicidas. Y lamentablemente eso se ha reflejado en la cultura, en la agricultura nacional, se ha reflejado que más bien se busca actuar y legislar en función de la flexibilidad y en función de ser más permisivos, con prácticas que en realidad no son buenas para el medio ambiente ni para las personas. Entonces, es fundamental actuar desde un principio precautorio y no desde no desde la permisividad para prácticas que son dañinas para el medio ambiente y para las personas. Creo que eso es como algo fundamental que es necesario colocarlo frontalmente, quizás, porque estoy segura que las personas que han tomado esas decisiones de flexibilizar las leyes no están pensando para sí mismas que debería ser más importante el principio precautorio. Entonces creo que es importante como colocarlo sobre la mesa, decirlo abiertamente y exigirle a las personas que toman decisiones que actúen desde el bienestar colectivo y no desde no para beneficiar a los exportadores de plaguicidas. Entonces creo que eso es como algo fundamental. Siempre la organización comunitaria ante este tipo de casos es lo que salva, es lo que permite poder ver la luz. Entonces, siempre organizarse y dar apoyo a quienes se organizan, ¿verdad? Creo que eso es algo fundamental. Y pues como comentaba ahora, a un nivel de cada quien más personal, también como tratar de entender cómo esa internalización de las humanizaciones a otras personas permite que a veces aceptemos que se cometan injusticias y que se aumente la desigualdad. Entonces, reflexionar cada quien sobre cómo puedo yo transformar eso en mi vida y en mi comunidad. Con relación a la organización comunitaria que usted indica, me gustaría rescatar un párrafo del trabajo que dice, y cito textualmente, en tanto ninguna mejora en las condiciones de vida se va a generar por sí sola, sino que deviene de la presión, lucha y resistencia de las comunidades organizadas ante el accionar de un Estado que opera en función de unos pocos. Y bueno, Evelyn, esto aplica para muchos escenarios y pues acá quisiera también rescatar el accionar que debemos activar ante las próximas elecciones, porque viene mucho también de la mano de lo que pues se cree que deberíamos hacer y por lo que tal vez las personas no salimos a luchar o no damos nuestra voz, pero sí es necesario. Quizá como un cierre final, bueno, un cierre, me gustaría preguntarle qué mensaje podría dejar también a quienes nos escuchan sobre esa relación y la importancia de defender el cuerpo, la naturaleza, de abogar por la justicia social y no naturalizar la muerte ni la destrucción ambiental que se genera desde el poder y que quizá muchas veces no nos damos cuenta. Sí, yo creo que es importante entender que, por ejemplo, lo que pasa en Cipreses y otras comunidades, eso no es el resultado inevitable del desarrollo de la humanidad. O sea, las desigualdades y las injusticias son prevenibles y podemos nosotros prevenirlas. No es inevitable que ese tipo de cosas pasen. Entonces, creo que es importante nuevamente llamar a la organización, llamar a la reflexión y a tejer esa comunidad para poder actuar ante este tipo de injusticias y no simplemente voltear la cara o fingir que no me afectan, porque si no me afectan ahorita, más adelante me van a afectar, pero que me van a afectar, eso seguro. Entonces, no vivir tan egoístamente, ¿verdad? O tragarnos este cuento de la individualidad, porque al final del día la colectividad y la comunidad es lo que salva. Pues llegamos a la parte final. Jocelyn, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Pues casi nunca podemos tener el montón de
trabajo de investigación que se hace en la Universidad de Costa Rica, que es mucho. Por dicha podemos coordinar y tener este espacio para conocer también sobre esos temas que como personas, parte de una comunidad, también es importante que estemos refrescando, y si no conocemos, que conozcamos. Así que le agradezco muchísimo por acompañarme el día de hoy y poder contarnos sobre lo que está sucediendo y ese interés también por cómo pues el poder ejecuta de diferentes formas, y esta lamentablemente es una de ellas. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Llegamos a la parte final de este programa. Como les decía, agradecer a Jocelyn Díaz Navarro por acompañarme este día, también a Sebastián Torres en controles, a Cristian Salas en programación, Giselle Mora en multimedia, Evelyn León Benavides en la producción, en apoyo a la producción, y Sebastián Alvarado desde cabina de Radio U. Contáctenos y cuéntenos qué está pasando en su comunidad. Soy Sharon García Cavallini y nos vemos la próxima semana. Cada comunidad hace la diferencia. Comunidad Radios UCR. Escúchanos los martes de 9 a 10 de la mañana por Radio 870 en AM y por Radio U en FM, con retransmisión por la 870 los viernes a las 4 de la tarde. Tu voz nos importa. Comunidad Radios UCR.